compartir, no hay una sola palabra sobre participación ciudadana. Hicimos un proyecto urbano completo y no era tema. Para nosotros la participación ciudadana era invitar a los asesores urbanos, a los directores de obra, a los alcaldes a conversar. Eso era todo. La gente no importaba. Estoy hablando hace 15 años atrás. Hoy día sería imposible. Es imposible intervenir en la ciudad, en el fondo, sin tener conciencia de lo que vamos a ver en este curso en la primera etapa. Y la invitación, ya saben, la segunda y tercera unidad de este curso es empezar a meternos con el tema de taller, ¿no? A ver si es que por ahí, en el fondo, configuramos también un diagnóstico desde la perspectiva de estos temas, desde el marco legal, desde el marco de gobernanza, desde la identificación de los agentes en el territorio donde ustedes van a intervenir en taller. Y así, ojalá se logre una mejor comprensión. Chicos, hasta aquí algún comentario. Si no, paso a la clase. Ya comenzaron a grabar, imagino. O sea, perdón. ¿Fuiste tú? Le agradezco. No, yo no fui, pero iba a empezar a grabar cuando empezara la clase. Bueno, quien haya sido, muchas gracias. Hola, disculpe, yo empecé a grabar, es que siento que igual es importante lo que estaba diciendo. Ya, muchas gracias. Oye, no hay problema, ¿eh? Si lo que pasa es que, claro, yo en general grabo pero a veces se me olvida igual, ¿eh? Así que de todas maneras, bienvenido. En general trato de grabar las presentaciones, y no la introducción, porque hablo muchas leceras, de repente pregunto cosas personales y cosas así, entonces de repente, o comento cosas de mí, en fin. Chicos, chicas, ¿algún comentario hasta acá? Damos por cerrado el impasse de la semana pasada, no me voy a enojar ni nada, pero la verdad que, o sea, no con ustedes, no, por supuesto que no, digamos, ustedes fueron víctimas igual que yo, ¿no? Pero no la escuela, no le puse color, ya, hay una actividad interesante, varios fuimos para allá, se acabó. Así que vamos a tratar de adaptarnos, ¿no? ¿Estamos, chicos? Pueden hablarme, ¿ah? Si alguien libremente quiere hablar mientras pongo la presentación, ya saben, entonces voy a hacer una presentación un poquito densa, chicos, ¿ah? La primera parte, y luego vamos a hacer una actividad la segunda. Ustedes van a trabajar en una breve actividad, así que ojalá que podamos hacerlo rápido para que tengan tiempo. Y si no la terminan ahora, la terminan en el transcurso de la semana, pero ojalá la terminen al tiro hoy. Estaba pensada por lo menos para que lo terminemos al tiro hoy. Así que nos vamos. ¿Se ve, Caroline? Sí, se ve. Ya, el clásico, ¿eh? Es el... Sí. Ya. Bueno, esta es la tercera clase, pero en realidad la segunda, así que vamos a hacer una especie de un recuento, porque a tener esta especie de bache partiendo el curso de repente no es tan bueno, ¿no? Entonces voy a recuperar algunos contenidos de la primera clase, ¿no? La primera clase mostramos de qué iba el curso, las 3 unidades que tiene, el modo cómo se iba a evaluar, en formato portafolio, de todas esas cosas hablamos. Los que se quedan con dudas pueden ir a la grabación o al material que voy a dejar dispuesto en el aula virtual. Entonces, la primera unidad tiene que ver con conceptos básicos sobre planificación y gestión urbana, y es bien teórica, bien teórica. La segunda, el proceso y la planificación y sus instrumentos, pero vamos a tratar de ir aplicándolo ya al taller, y el proyecto urbano en el semestre integrado ya definitivamente es trabajar sobre el proyecto de taller. Esas son las 3 unidades. Entonces, la primera, que es la más teórica, un poquito la más, probablemente los conocimientos aquí va a costar un poquito, ¿no? Que entren, ¿no? El aprendizaje, vale decir, ¿no? De los conceptos va a costar un poquito, y mi esperanza es que hacia la unidad 2 y la unidad 3, ya en el contexto del proyecto, empiecen a sentarse como una comprensión un poco más profunda de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, la primera unidad, estamos en esa unidad, y lo que vamos fundamentalmente a ver son algunos conceptos, como entre ellos, por ejemplo, el concepto del marco legal. El segundo concepto clave es el concepto de gobernanza, y el tercer concepto clave de la primera unidad es el concepto de regeneración urbana, que es donde se dan los mayores conflictos de gobernanza. Es decir, toda vez que intervenimos la ciudad que ya está consolidada, que heredamos del pasado, entonces estamos interviniendo en un territorio que está en disputa, donde es clave el concepto de gobernanza. Esto es la interrelación, los sistemas, los procesos, ¿no? Que se dan de comunicación e interacción entre los distintos grupos de interés que en el fondo que
interactúan en el espacio urbano. Esto es para simplificarlo, porque es mucho más complejo. Vamos a ver la arquitectura de la gobernanza en las próximas clases, es decir, quiénes conforman cada uno de estos grupos, pero básicamente vamos a hablar del Estado, ¿no? Cómo se constituye y configura el Estado en torno de los temas que tienen que ver con el desarrollo urbano y la arquitectura, la sociedad civil, cómo se organiza para participar también en ello, en la producción del espacio urbano, siempre pensando en nuestra disciplina, ¿no? Y también los operadores del mercado, cómo influyen, ¿no? El sector inmobiliario, el sector del comercio, el turismo, qué sé yo, las industrias que también de alguna manera tienen una mirada, ¿no? Una expectativa sobre el espacio urbano. Lo primero, entonces, el marco legal ya lo habíamos introducido en la primera clase, ¿no? Y yo me valí de la pirámide de Kelsen, ¿no? Que la estudian los estudiantes de Derecho para entender que finalmente un poco la invitación que estoy haciendo ahora, ¿no? De tener una perspectiva crítica respecto de lo que después vamos a estudiar de forma un poco más operativa. Es decir, es verdad, tenemos que saber qué es lo que dice la Ley General de Urbanismo y Construcción, en la Ley de Base del Medio Ambiente, en la Ley de Monumentos Nacionales, qué sé yo, los principales cuerpos legales que inciden en el desarrollo urbano y la arquitectura. Pero antes que eso, chicos, es absolutamente fundamental, ¿no? Tener una mirada crítica respecto de ello. Y entonces decirle, invitarle, ¿no? A pensarlo y a mirarlo, mira, ok, nuestro marco legal se supone que, de acuerdo a Kelsen, debiera estar liderado, ¿no? Empujado, impulsado, ¿no? Por una serie de principios, una visión de desarrollo de planeta, de país, de ciudades, ¿no? Que nuestro país debiera estar contenido en el nivel de la Constitución, ¿no? Que debiera estar en coherencia con los pactos y acuerdos internacionales que hemos suscrito en materia de desarrollo sostenible, cambio climático, prevención del riesgo de desastre, en materia, en el fondo, de prosperidad y superación de la pobreza, en fin, tantas cosas, ¿no? Equidad de género. Hay políticas incluso a nivel sectorial que han tratado en el fondo de estos acuerdos internacionales bajarlo a un nivel más local, pero finalmente nuestro marco legal, este que está aquí en rojo, del punto de vista estrictamente legal, a pesar de que el marco legal también mira, ¿no? Y tiene que ser coherente con esta cúspide, ¿no? De la pirámide. Finalmente, la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ley de Base del Medio Ambiente, la Ley de Monumentos Nacionales, está muy al debe, ¿no? Chicos, está muy al debe. Estamos mal, estamos mal. O sea, no tiene nada que ver con lo que hemos comprometido, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Mi hipótesis, no es la mía, la de muchos, es que finalmente cada vez que quiere prosperar una modificación del marco legal, en el sentido de cumplir con el desarrollo sostenible, con el combate y adaptación al cambio climático, con el principio de equidad e inclusividad, digamos, en el desarrollo sostenible, en fin, con los compromisos que hemos suscrito en materia de superación de la pobreza e integración social, nos encontramos finalmente con una constitución que nos pone súper difícil todo, ¿no? Y finalmente rebota y está siempre la gente que reclama al Tribunal Constitucional, que se está en el fondo atentando contra los derechos constitucionales finalmente de la gente, donde finalmente el principal de estos derechos en nuestra Constitución es el derecho a la propiedad privada y no tiene absolutamente ningún límite. Entonces este es el paraíso finalmente de los especuladores. Tenemos una clase dominante, ¿no? Brutal, ¿no? Que se opone a cualquier tipo de perspectiva de cambio en el sentido de generar una sociedad más equitativa, más justa, más sostenible, ¿no? Y hay un montón de gente que eso no le conviene, ¿no? Y eso ya lo saben ustedes de sobra y estamos en eso, entonces estamos contentos porque estamos en este proceso constituyente, a ver si, pero mi invitación, ¿no? La que les comentaba hace rato, es decir, está bien, estamos en un proceso constituyente y se van a levantar muchos temas, qué debiera decir la nueva constitución, pero yo he dicho aquí en varios lados, a ver, sí, está bien, discutamos otros temas, pero lo primero que todo miremos lo que hemos firmado a nivel internacional, ¿no? Y lo que dice nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, nuestra política qué sé yo, prevención del riesgo de desastre, veamos nuestro Plan Nacional de Acción para el Cambio Climático, y la verdad es que solamente si fuera nuestra Constitución avanzar en el sentido de la coherencia con estos cuerpos también que son legales, ¿no? Político, indicativo, no son normativos, ¿no? Y estos acuerdos internacionales, ya tendríamos una Constitución así infinitamente mejor que la que tenemos. Es un poco lo que yo he venido diciendo en distintos lugares. Entonces, estas dos clases, chicos, la primera y la segunda, es para llamarles la atención respecto a que vamos a entrar en un marco legal que está en entredicho, ¿no? Que está mal, ¿no? Claro, y ya luego viene el ámbito, en la pirámide de la base, los reglamentos, ordenanzas, sentencias, cualquier tipo de pacto o acuerdo que se dé en el marco de la ley que tenga que ver con el desarrollo urbano, igual finalmente es parte de lo que Kelsen considera
como el marco legal. Entonces, chicos, el marco legal no son solo las leyes que nos afectan directamente, también es la Constitución y las políticas y los pactos internacionales. Eso es el llamado a atención. No, es el corolario fundamentalmente de esta parte del curso, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Les digo que la constitución política debe en el fondo comprometerse, o sea, debe constituir en el fondo, debe constituir una visión, ¿no? En el fondo debe enfocarse en una visión de desarrollo futuro que finalmente, hacia la que finalmente también se han enfocado una serie de políticas sectoriales y también una serie de acuerdos internacionales. Entonces vamos a llamar marco de política mundial, por decirlo de alguna manera, al conjunto de acuerdos internacionales que Chile ha suscrito, que los vimos en la primera clase, ¿no? Fundamentalmente yo les llamaba la atención respecto de 4. Deben haber, creo que no me equivoco si digo 100, ¿no? Pero 4 son los más importantes para nosotros. Los objetivos del desarrollo sostenible, el acuerdo de París respecto al cambio climático, el acuerdo de Sendai respecto a la prevención de riesgos de desastres, y la nueva agenda urbana, ¿no? que es una bajada de los objetivos del desarrollo sostenible, mucho más específicamente vinculado al tema del desarrollo urbano, fundamentalmente con el objetivo de desarrollo sostenible número 11, referido a ciudades más sustentables, ¿no? Entonces, la verdad que tener presente que nuestro marco legal también tiene que ver con esas definiciones de visión del país, de la ciudad, del planeta que queremos, es fundamental para poder en el fondo tener una mirada crítica respecto a ese marco legal, porque en el fondo si finalmente nuestro marco legal normativo, lo que finalmente nos obliga a hacer la ley, no dice nada o no apunta en el sentido del deber ser, ¿no? que está definido a nivel de esta visión y que debiera estar contenido en la política, y ahí es donde está la traba, ¿no? Que nuestra constitución política, que es la madre de las políticas, en el fondo por eso se llama la constitución política, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser, ¿no? Finalmente no sintoniza con los acuerdos internacionales que hemos suscrito ni con las políticas sectoriales. Entonces tenemos un tremendo problema en ese nivel. Aquí está lo que yo les decía. Aquí yo sumé la Cumbre Mundial Humanitaria, pero básicamente en realidad en materia de desarrollo urbano, yo diría que estos son los principales acuerdos, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo, y todos suscritos por Chile, entonces una vergüenza, ¿no? Una vergüenza que finalmente no hayamos hecho nada a nivel legal. La explicación está en que la Constitución anda por otro lado, ¿no? Entonces, si solo la Constitución fuera coherente con lo que nosotros hemos suscrito a nivel de Objetivo de Desarrollo Sostenible, del marco de Sendai, del Acuerdo de París, de la Cumbre Mundial Humanitaria, de la nueva Agenda Urbana de Hábitat, finalmente, e incluso de su bajada a nivel de políticas nacionales. Tenemos la Política Nacional para Gestión de Riesgo de Desastre, es decir, aquí, en esta política, si ustedes se meten, chicos, van a ver indicaciones de lo que debiera ser la ley en el Fondo General de Urbanismo y Construcciones, que debiera apuntar en el sentido de una arquitectura más resiliente, un diseño urbano más resiliente. Si tenemos, sobre todo en el borde costero, no sé, o en los lugares más sísmicos, cerca de las fallas, es decir, hay una serie de indicaciones que nuestra ley tiene que asumir, pero que no asume, ya no lo dice el marco de Sendai, lo dice la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Pero finalmente nuestra ley en lo normativo, lo que nos exige, todavía no hay nada, ¿no? Por ahí vemos ejemplos de arquitectura resiliente, pero es porque son buenas prácticas, pero no porque la norma lo exija. Por ahí vemos 2 o 3 edificios en Santiago que tienen techos verdes, pero porque son buenas prácticas, no porque la ley lo exija. Yo les mostraba, ¿no? Que en Francia, por ejemplo, el acuerdo, en el sentido, ¿no? Mundial, digamos, de París, ¿no? El Acuerdo de París para la adaptación y sobre el cambio climático en términos generales, esto es combate y adaptación al cambio climático, se tradujo finalmente en una modificación legal que exige hoy día que en Francia los techos de las grandes ciudades sean verdes, para poder contrarrestar de alguna manera el impacto del calentamiento global en las ciudades a través del fenómeno de las islas de calor. Y en Chile, bien, gracias, nada. Nada, el año pasado fuimos felices, ¿no? El año antepasado, el 2019, a principio de año, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo iba a publicar una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en el sentido de que se iban a implementar techos verdes. Fuimos a ver y la ordenanza lo único que hacía es que se reconocen los techos verdes, pero no se genera ningún tipo de subsidio, no orientación de cambio, ninguna exigencia normativa, nada.
simplemente se reconoce como una tipología constructiva, por decirlo de alguna manera, en el fondo el techo verde. Bueno, algo es algo, pero muy básico, ¿no? Muy mínimo. No estamos haciendo nada. Tenemos una política nacional de desarrollo urbano que de alguna manera toma estos principios y deja mucho que desear. Yo la conozco muy bien porque me tocó a mí trabajar en la implementación de la política, pero una cosa que lo diga la política nacional, que de alguna manera es como algo así como el documento específico de este acuerdo internacional a nivel nacional, porque lo primero que comprometemos cuando vamos a hacer una firma de un acuerdo internacional es luego hacer una bajada de este acuerdo internacional a nivel nacional para desde ahí en el fondo tener una mirada mucho más cercana respecto a cómo debieran orientarse los cambios legales, institucionales, en fin. Pero la verdad que aparte de redactar estos documentos de política nacional, en la práctica la ley no pasa nada, porque finalmente cuando se quiere modificar la ley nos topamos o nos enfrentamos con una constitución que representa un escenario extraordinariamente infavorable o poco favorable para la modificación normativa. Lo otro que hablamos en la primera clase también fue de la complejidad del marco legal, entonces esto es simplemente introductorio, ¿no? Se vale decir, en materia de política, las políticas nacionales, ya no a nivel internacional, sino nacionales que tienen mucho que ver con el desarrollo urbano, son las que están aquí, aparte de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que existe, que son documentos del deber ser, chicos, se entiende así, ¿no? No son normativos, en la política no hay algo, no dice qué es lo que hay que cumplir a nivel de exigencia, como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y las definiciones de los planos reguladores, pero sí dice cómo los planos reguladores y la ley urbana, como la Ley General de Urbanismo y Construcciones o la Ley de Medio Ambiente, debieran en el fondo decir, ¿no? Y frente a lo cual todavía no hay mucho avance, ¿no? Entonces, por supuesto, está la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero también está la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que no necesita, el Plan de Acción Nacional del Cambio Climático, que se llama Plan de Acción, pero en realidad es una política, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que está en proceso, junto con la Política Nacional de Montañas, la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que ha estado en revisión, en el marco de la cual se establecen, por ejemplo, las definiciones institucionales, ¿no? Esta cosa tan extraña que finalmente sea la Armada, ¿no? La que tiene que autorizar la intervención en el borde, o sea, hay una perspectiva más bien de seguridad nacional, ¿no? Hay cuestiones muy raras que están a nivel de política y se están revisando permanentemente. La Política Nacional de Desarrollo Rural, que también está recientemente promulgada, ¿no? Y en materia de leyes, ya en el segundo estrato de la pirámide de Kelsen, ahí donde están las leyes, estas sí que hay que cumplir, las que lamentablemente son las que digo yo, es lo que hay, son los bueyes que tenemos, con lo que hay que arrear, ¿no? Estamos mirando así como con ojitos güeros las políticas, los acuerdos internacionales, pero no podemos avanzar, nuestras leyes todavía están un poquito al debe en ese sentido, ¿no? O sea, la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en su marco, los límites urbanos, los planes regionales de desarrollo urbano, los planos reguladores intercomunales, metropolitanos, comunales, toda la ley de copropiedad inmobiliaria que está en el marco de la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, los distritos de integración social urbana que está en propuesta de ley, todos, no sé si habrán escuchado que por ahora se están discutiendo una ley de integración social urbana que va a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción en el sentido de, se supone, generar mayor espacio de integración. Estamos, la verdad que todos los que trabajamos en estamos súper desconfiados de lo que está proponiendo el Ejecutivo en este minuto a propósito de la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque cada vez que un gobierno, no digo solamente de derecha, sino que de concertación también, genera una modificación de la ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se supone en el sentido de avanzar hacia un desarrollo sostenible, proteger el patrimonio, el medio ambiente, finalmente es una buena noticia para los que hacen negocios. Entonces estamos mirando siempre con mucha desconfianza, ¿no? Con mucha desconfianza. Por ahora, por ejemplo, los últimos días, noticia en desarrollo, la semana pasada, se estaba hablando de la promulgación en el fondo, de la constitución de lo que se va a denominar un banco de suelos público, ¿no? Pero que ha sido extraordinariamente discutido, ¿no? Que lo que busca es que en el fondo, con un banco de suelos de terreno que sean de propiedad del Estado, a lo mejor revertir de alguna manera el proceso de especulación y el aumento del valor de suelo en los centros históricos, que es lo que finalmente genera que la gente con menos recursos, en el marco de los programas de vivienda, en el fondo para la gente de clase media y los que tienen menos recursos, finalmente terminan viviendo fuera de los límites urbanos, muy lejos de su fuente de la oportunidad de trabajo, generando un tremendo impacto en sus vidas, para su familia, en su calidad de vida y también para toda la ciudad. Esto no está para nada bien, para nada bien.
sobre todo hoy día en el escenario COVID. Dice, cuando estamos hablando de la ciudad a los 15 minutos, tenemos una ciudad que finalmente los valores de suelo, la especulación sobre inmobiliaria, digamos, sobre los valores de suelo, impide que la gente común y corriente, ¿no? La gente que tiene menos recursos finalmente pueda vivir cerca de los lugares donde trabaja o estudia. Finalmente se produjo una escisión, ¿no? Brutal, ¿no? Y la mayoría de la gente en Santiago, de los, no sé, segundo o no sé, del tercer, cuarto y quinto quintil, tiene que viajar en promedio 2 horas al día, promedio, ¿no? Para llegar y volver en el fondo de sus lugares de trabajo o estudio. Eso es brutal, ¿no? Y eso es insostenible incluso en el escenario actual, digamos, amenaza o no sé, crisis sanitaria con el COVID-19 y la amenaza de nuevas cepas y nuevos virus en el futuro. Es una cuestión que efectivamente tiene que cambiar. Entonces, claro, el Ejecutivo hoy día en el marco de la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en el sentido de lo que han llamado la Ley de Integración Social Urbana, pero que es una modificación de la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y otros cuerpos jurídicos en menor medida, apunta en eso, ¿no? En lo que estoy hablando yo. Pero en el fondo siempre hay que mirar con desconfianza. Siempre hay que mirar con desconfianza. En una de esas nos equivocamos. Bueno, está la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en su marco los planes de desarrollo comunal, toda la normativa asociada a las concesiones de bienes nacionales de usos públicos, es decir, por ejemplo, todas las normas que tienen que ver con la autorización de usar el subsuelo de áreas de bienes nacionales de usos públicos, todos los estacionamientos subterráneos y otros proyectos que ustedes habrán visto por ahí, eso se define ahí, no en la Ley General de Urbanismo y Construcción, sino en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, en su marco los planes regionales de ordenamiento territorial, la estrategia regional de desarrollo y otros mecanismos de los cuales nosotros tenemos, no sé qué ser expertos, pero conocer que existen, ¿no? Ley de bases generales del medio ambiente, en su marco la evaluación ambiental estratégica, la resolución de calificación ambiental y todos los procesos asociados a los planes de prevención de descontaminación ambiental y descontaminación ambiental, que son válidos y muy importantes en ciudades que han sido declaradas saturadas, ¿no? O latentes, ¿no? Con relación a distintos tipos de contaminantes, ¿no? Donde aparecen otros planes que no son los planes reguladores, sino que son los planes de prevención y descontaminación ambiental. También vale decir que los proyectos de alta carga ocupacional, como por ejemplo el proyecto del Costanera Center, qué sé yo, ese tipo de cosas, o cualquier proyecto industrial en la ciudad que es de arquitectura, además de cumplir con la ley y con las definiciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y los planos reguladores y todo lo que viene por ahí, tiene que cumplir también con un proceso de resolución de calificación ambiental de la RCA, pero no, en general no es para todos los proyectos, es para algunos, ¿no? La Ley de Monumentos Nacionales, en su marco también las zonas típicas, monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, subsuelo arqueológico, que también no es para todos los proyectos, pero si es que usted va a intervenir en un lugar donde hay un área de conservación histórica, o una zona típica, o un inmueble de conservación histórica, o un monumento nacional, entonces tiene que también, además de observar la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, mirar lo que dice la Ley de Monumentos Nacionales. El Código de Agua, la Ley de Concesiones Marítimas, de lo que respecta a los bordes costeros, es decir, cuando uno va a intervenir arriba de un río, ¿no? O va a intervenir en el borde de la playa, ya entonces no es la Ley General de Urbanismo y Construcción y el plan regulador no tiene nada que ver. Ahí me encuentro con otro tipo de normativas que tienen que ver y que en el fondo regulan otros organismos, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas y la Armada de Chile, ¿no? Lo que les contaba a propósito de la Política Nacional de Uso del Borde Costero. Entonces ahí ustedes se sorprenderían de saber la cantidad de cuerpos legales que tienen que ver a veces con el ejercicio profesional nuestro. Ahora, para vuestra tranquilidad, la verdad que el 90% de los proyectos que hacemos basta con conocer la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero en algunos casos de pronto nos tenemos que involucrar con estos otros cuerpos jurídicos dependiendo de dónde estén los proyectos, en qué lugar están emplazados, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Como decía, si un proyecto de alta carga ocupacional, es decir, un gran proyecto inmobiliario, que muy pocas veces en la vida nos va a tocar desarrollar, o si estamos en una zona protegida, ¿no? O si hacemos un proyecto industrial dentro de la ciudad, entonces tenemos que empezar a mirar otros cuerpos jurídicos. Es bueno tenerlo claro y, por supuesto, dentro es una de las cosas que vamos a tener que diagnosticar en su momento cuando estemos acercándonos al proyecto de taller, si es que en el lugar donde ustedes van a intervenir, por ejemplo, corresponde observar las definiciones de la Ley de Monumentos Nacionales y la Ley General de Base de Medio Ambiente, además de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que opera a través de los planos reguladores. Es decir, eso hay que irlo viendo en su momento,
También la ley orgánica constitucional del MOP, la ley de camino, la ley de concesiones de obras públicas, la ley orgánica de bienes nacionales, la ley de ferrocarril, decreto 212 que regula el transporte público. Es decir, hay que tener en mente, y más, muchas más. Yo le estoy poniendo en el fondo el marco legal que más tiene que ver finalmente con el desarrollo urbano. Pero como corolario, chicos, yo les decía, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Una gran brecha ahí. Una cosa es lo que decimos que tenemos que hacer en la política nacional, la política mundial, hemos firmado acuerdos, hemos desarrollado políticas nacionales coherentes con estos acuerdos, pero finalmente lo que hay que hacer, la exigencia legal al final sigue igual que hace 20 o 30 años. Algunas pequeñas modificaciones, pero la verdad nada sustancial. Lo que yo le ofrezco como mirada es que efectivamente existe una tremenda brecha y el proceso constituyente es en ese sentido una gran oportunidad, porque si es que el marco legal no ha evolucionado en el sentido del deber ser de lo que definen estas políticas y los acuerdos internacionales, finalmente porque rebotan estas grandes modificaciones que de pronto surgen en debate en el Congreso, qué sé yo, y finalmente a veces ni siquiera salen del Congreso, y si salen del Congreso y de repente tenemos una buena noticia, se promulgó la ley no sé cuánto, vienen los momios y vamos al Tribunal Constitucional, no, que la propiedad privada, y ahí queda la modificación de la... Oye, chicos, perdonen el lenguaje, disculpen, no debería haber dicho eso. Eso de los momios, quiero decir. Bueno, entonces, claro, una gran brecha entre la política nacional y mundial y entre el marco legal y la política y el proceso constituyente como una gran oportunidad. Eso básicamente como corolario. Ahora, chicos, yo siempre lo digo, héroe o villano usted decide, yo soy su profesor y tengo una convicción, y esa convicción se la pongo a usted acá. Si alguien me la discute, feliz, discutamos de esto que yo le estoy diciendo, pero no es la verdad. Muchas cosas yo las respaldo con material bibliográfico, evidencia científica, pero muchas veces cuando digo estas cosas, estos titulitos así, de pronto son algo que yo pienso, ¿no? Y entonces también vaya ese resguardo, ¿no? Entonces, también ya terminando esta fase, claro, ¿qué es lo que tenemos? Perdón. Se me fue. Ahí está. Tenemos entonces un marco legal en entredicho, porque vamos a operar con él porque eso es lo que tenemos que hacer. Las reglas del juego hay que conocerlas igual, aunque sean malas. No nos gustan las reglas del juego, cambiémoslas. En eso estamos. Vamos a cambiar la nueva constitución y en algún sentido es cambiar las reglas del juego. La hipótesis que tengo yo, que le he planteado en distintos espacios, que les decía que ojalá la nueva constitución solamente se hiciera eco lo del marco político nacional y mundial. Es decir, si solamente miráramos lo que comprometimos en el fondo y nuestra constitución, nueva constitución, finalmente es coherente con esas definiciones, tendríamos otras reglas del juego y probablemente podríamos avanzar de manera mucho más sostenida en el sentido de un desarrollo urbano más sostenible y podríamos comenzar a modificar las leyes porque no tendríamos este impacto. Entonces, bueno, un poco la invitación que hago también, asumiendo que tenemos un marco legal en entredicho, me valgo esta frase, ¿no?, popular, ¿no? Pero no pasar gato por liebre, pasar liebre por gato, es decir, nuestro marco legal nos exige muy pocas cosas en el sentido de la sostenibilidad, en el sentido de la integración social. Nosotros tenemos que tener una posición más exigente que nosotros mismos que lo que finalmente el marco legal nos exige. Por eso digo pasar liebre por gato. Nos piden gato, pasemos a algo mejor, a pesar de que nadie dice, porque en realidad un gato y una liebre no es mejor ni peor, ¿no? Es un ejemplo muy malo desde el punto de la perspectiva animalista. A mis hijas no les gusta para nada. Pero como el dicho es así, entonces ojalá se entienda. Es decir, tenemos que pasar, en el fondo finalmente, tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos como arquitectos que lo que finalmente la ley nos exige, ¿no? Hay que mirar también las definiciones de ética o de ontología en el fondo disciplinar. Por eso es que existe en el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, un tribunal de ética. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con los arquitectos los guetos verticales? ¿Qué pasa con el arquitecto del molde Castro? Es decir, todo eso es legal. Por supuesto que es legal. Pero ¿está bien o no? No está bien, chico. No está bien. En ese sentido... Pero, profe, frente a eso, como en lo concreto que exista, porque no todos estamos colegiados, entonces como... No pasa nada. No pasa nada. Y aunque estuviera colegiado, no pasa nada. La sanción en el colegio de arquitectos es que
se le quita probablemente en el peor de los casos, se le saca al colegio de arquitectos. ¿Y qué le pasa a usted si se le saca al colegio de arquitectos? Nada. No es que, en otros países, si usted es sancionado por el Tribunal de Ética, por ejemplo, no sé si han visto películas, de repente, no sé yo, ¿cómo se llama esta de el abogado de Breaking Bad, chicos? A ver si me ayudan por ahí. Saul Goodman. Saul Goodman, claro. En la serie que tiene es la de Saul Goodman, propiamente tal, no Breaking Bad, aparece que él es sancionado por un tribunal de ética que es como del colegio de abogados, ¿no? Sí. Que está en la justicia y que lo dejan sin poder ejercer. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. O, no sé, Grey's Anatomy, también lo vi. Cuando la doctora Grey, también un tribunal de ética como de los médicos, no la justicia, también en el fondo la quería condenar, finalmente no lo hacen, pero la querían condenar a quitarle la licencia. Bueno, en Chile hace tiempo era así, el colegio de arquitectos lo podía hacer, pero ya no puede. Es simplemente una cuestión moral, no pasa nada. ¿Qué me dicen? No, profe, se me prendió el micrófono, sorry. Hablando de Saul Goodman, el profe, ¿qué tiene que ver con y la doctora Grey? Estamos hablando de que hay que mirar en el fondo la disciplina de forma un poquito más exigente que como lo mira la ley, ¿no? Por eso que yo les decía hay que pasar liebre por gato, ¿no? En el sentido que tenemos definiciones de política mundial, nacional, ¿no? Que hemos suscrito como país, pero una ley que todavía no las hace propias, ¿no? Estas definiciones. Y que por lo tanto tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Ahora, ¿por qué importa la Constitución, los acuerdos internacionales y las políticas sectoriales? Esto es bien importante, chicos, porque si pone el profe, pero si esto no tiene nada que ver, si lo importante es simplemente lo que dice, lo que hay que cumplir, lo que hay que la ordenanza, es decir, lo que finalmente si no cumplo me voy preso o tengo que pagar una multa. El resto no me importa, porque son cuestiones que son de definiciones, que sé yo, generales. Bueno, el orden de las preguntas sí importa, chicos, sí importa, y aquí es donde uno apela más bien a la moral, ¿no? A la ética profesional, ¿no? Que en realidad se llama la deontología profesional, ¿no? Que es la ética de grupo, ¿no? De clase, ¿no? Entonces, claro, aquí yo pongo una mirada desde la planificación estratégica para entender efectivamente que el orden de la pregunta sí importa, es tremendamente relevante saber para qué estoy desarrollando un marco legal. Y dentro de ese marco legal estoy propiciando el desarrollo de proyectos, modificaciones, intervenciones en el espacio urbano, estoy produciendo espacio urbano a partir de lo que dice finalmente una normativa que se supone que tiene consigo una imagen, una visión de desarrollo futuro. Si no la tengo, entonces no sé para dónde estoy avanzando, ¿no? Es decir, la perspectiva, ¿no? de que hay un marco de definiciones, como está aquí, ¿no? Hay un marco de definiciones de política, ¿no? De visión, ¿no? De visión y política. La visión y la política es lo mismo, entendiendo como la visión, en el fondo, la visión en términos generales y la política como la suscripción de esta visión, como una especie de acuerdo, ¿no? Como una rúbrica respecto a esta visión, un compromiso respecto a esta visión del desarrollo sostenible, del prevenir o, en el fondo, combatir el cambio climático, todo esto que estamos hablando, ¿no? Si no tenemos eso, todo lo que queda para abajo se queda sin relato. Y entonces ahí es donde viene, de alguna manera, esta idea, ¿no? De que finalmente vamos desarrollando proyectos, por ejemplo, de infraestructura, o vamos desarrollando planes, pero que no sabemos para qué, si no tenemos claro cuál es el tipo de visión que queremos, ¿no? Cuál es el país que queremos, cuál es la ciudad que queremos, ¿no? Y ponemos finalmente la carreta delante de los bueyes. Y comenzamos a construir autopistas, qué sé yo, y una serie de proyectos que no sabemos para qué sirven, ¿no? Que finalmente sirven a los que operan los negocios vinculados con esos desarrollos, pero no necesariamente nos hemos preguntado antes, en el fondo, cuál es el país que queremos, cuál es el planeta que queremos y cuál es la ciudad que queremos, ¿no? Concretamente. Entonces esto es bien importante porque hay países como Holanda, que el año pasado, en plena pandemia, resolvió, por ejemplo, que la perspectiva de desarrollo sostenible los obligaba a decrecer en el sentido económico, es decir, a generar menos actividades dentro de la ciudad, menos PIB, Producto Interno Bruto. ¿Pero por qué? Porque así finalmente se dieron cuenta, en realidad hay suficiente evidencia, y ya no es mi opinión, está absolutamente claro, que el modelo neoliberal, digamos, el desarrollo de negocios sin ningún tipo de límite, finalmente termina con la noción de la zona de sacrificio. Es decir, por más que lo hagamos en el marco de la
perspectiva del desarrollo urbano sustentable, es decir, mira, generamos en el fondo crecimiento económico, pero con control de daño social y con control de daño ambiental, de repente pasa que el modelo no resiste y se declaran zonas de sacrificio como conocemos en el caso chileno. Pues bien, en otros países incluso han decidido, en el fondo resuelto, que lo que quieren es un futuro sostenible, ¿no? Ciudades con mejor calidad de vida, mejor medio ambiente, mayor integración social, y si hay que decrecer en el sentido económico, hay que generar menos PIB, menos negocio, menos productividad, menos extracción de recursos naturales, bueno, eso es lo que se va a hacer. Entonces, eso es lo que pasa en Chile, que no sabemos qué es lo que queremos como país. Por eso es que es tan importante, en el fondo, saber cuál es la visión y qué ciudad queremos, o sea, qué sociedad, ¿no? Y este es justamente el dominio de la pirámide, ¿no? De la punta de la pirámide de Kelsen, ¿no? El dominio de la Constitución, de los acuerdos internacionales y de las políticas sectoriales y territoriales. Y nosotros lo que pasa es que no tenemos coherencia entre estos instrumentos. Nuestra Constitución no dice nada, que no tiene nada que ver con los acuerdos ni con las políticas sectoriales y territoriales, y por algo es que finalmente el marco legal en el fondo colapsa, ¿no? Porque no logra prosperar, ¿no? Entonces, aquí viene este otro dicho, ¿no? La culpa no es del chancho. Entonces, claro, si no tenemos esta visión, entonces, como lo que dicen los inmobiliarios en los guetos verticales, ¿no? Lo dijeron en un simposio, ¿no? Al que yo fui, cuando interpelamos al sector inmobiliario a propósito de la hiperdensificación. Oye, pero si esto es lo que dice la norma, y la norma es lo que permite la ley. ¿Se entiende, chicos, no? Entonces, no me culpen a mí, si yo cumplo con la ley. Esto es legal. Se destruyó la Villa San Luis completa, a pesar de la cruzada que emprendió Miguel Nauner, ¿no? Tratando de rescatar este patrimonio moderno, no solamente moderno en el sentido de la arquitectura, sino que también de construcción colectiva, de diseño participativo, ahí en el sector de los militares con Manquehue. Destruyeron completo, ¿no? Se trataron de salvar algunos edificios, llegó tarde el Estado con una ley patrimonial débil, ¿no? En otros países el patrimonio moderno está permanentemente en revisión, está permanentemente en reconstrucción. Miren cómo están estos edificios modernos en Francia respecto a cómo está, por ejemplo, nuestra villa Unidad Vecinal Portales. Ahí es donde uno empieza a ver, bueno, ok, todo lo que pasa en Chile finalmente es legal, pero no por ser legal está bien. Si nosotros vemos lo que estamos haciendo con nuestro patrimonio, finalmente estamos cosechando la falta, ¿no? La falta de coherencia con lo que decimos que debemos hacer, ¿no? Y que, es más, lo hemos suscrito a nivel internacional y nacional, pero no tenemos instrumentos, entonces nuestro patrimonio está así. La culpa no es del chancho. Finalmente esta casita la van a terminar demoliendo, porque va a venir ahí la ley, dice que si es que finalmente bombero, no sé qué otro organismo, certifica que finalmente es un peligro inminente de demolición, finalmente terminan demoliendo los monumentos nacionales y los edificios patrimoniales, ¿no? La culpa no es del chancho, está en la ley, eso se puede hacer. Y por eso que los inmobiliarios que compran edificios patrimoniales tienen a sus secuaces, ¿no? Que mandan en las noches, ¿no? a prenderle fuego a los edificios patrimoniales. Chicos, lo digo porque hay evidencia que eso ha ocurrido. Y la evidencia es probablemente mucho menor que la cantidad de veces que ha ocurrido, ¿no? Pero efectivamente pasa. La culpa no es del chancho. Esto es lo que queremos. Queremos una visión de desarrollo, pero que finalmente no somos capaces, en el fondo, de articular porque nuestro marco legal es débil, ¿no? Nuevamente, la culpa no es del chancho. Esto está en la ley, es legal. Por ahí vimos en su momento, con mucho interés en el caso del Mall de Castro, que se descubrió que finalmente habían hecho no sé cuántos pisos más, que no lo decía la ordenanza, y entonces por lo tanto iban a tener que demoler el mall. Pues bien, el Consejo Municipal se reunió, falló una modificación del plan regulador y finalmente le dieron luz verde al proyecto. La culpa no es del chancho, nuevamente. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos un desarrollo a mi modo de ver, ¿no? Uno puede compatibilizar finalmente patrimonio, ¿no? Espacio urbano, patrimonial, escala, ¿no? Que puede ser considerado patrimonial con mayor desarrollo.
a lo mejor explotando, por ejemplo, el potencial de los subsuelos, como en este caso. Esto también se puede, también se puede. Entonces aquí va por el lado de hay que pasar liebre por gato, ¿no? O sea, vale decir, hagámoslo bien. Y también se puede hacer aunque la ley no lo exija. Nuevamente es lo mismo, la culpa no es del chancho, está en la ley. Por ahí hay 2 o 3 edificios que sí efectivamente entraron en un conflicto desde el punto de vista legal y se comprobó ilegalidad, pero la gran mayoría de los guetos verticales en Estación Central son legales. Esto es lo que queremos, lo podemos hacer, aunque no esté en la ley. Podemos hacer arquitectura sostenible, podemos aprovechar eventualmente a lo mejor algunos subsidios o algunos aportes que están operando a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para paneles solares o a través de distintos municipios, pero nadie te obliga, ¿no? No me obligan, pero de repente por ahí hay algunos incentivos, se puede avanzar, la ley no lo obliga. También tenemos este tema de poder entender en el fondo que el desarrollo urbano es más allá que la capa física, ¿no? O sea, una cosa es ir a Valparaíso, por ejemplo, y mirar, bueno, lo bonito que están los edificios, cómo se han ido recuperando, el Cerro Alegre, el Cerro Concepción, que dan ganas de llorar, lo bonito que están los edificios, restaurantes, qué sé yo, hoteles, qué sé yo, boutique y todo ese tipo de cosas, y finalmente la gente de Valparaíso está mirando otra cosa, ¿no? Está mirando una depredación del espacio urbano entendido como un espacio social, también cultural. El proceso de gentrificación, finalmente la gente que vivía en los Cerros Alegre y Concepción ya no puede vivir en los Cerros Alegre y Concepción y se ven desplazados. Entonces una especie de ciudad que está cambiando, ¿no? Se está transformando, ¿no? En una ciudad más bien para atender a los que tienen más recursos y deja de ser un patrimonio de todos. Entonces hay que mirar también un poquito más allá de la capa física, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando a nivel de la ciudadanía. La culpa no es del chancho. Esto ha podido ocurrir en Santiago, en Chile, porque las leyes lo permiten. La gentrificación, ¿no? La segregación socioespacial. Bueno, eso es Brasil, ¿no? Terrible, y conocemos esta imagen de Brasil. Esto es la hormiga, Chile. Aquí está el proyecto Cousiño Macul, ¿no? De la inmobiliaria, y esta es la muralla que votaron para el estallido social, ¿no? La mayor de las represiones, ¿no? Que se dio a posterior al estallido social. Aquí está la comisaría de la hormiga, ¿no? Fue aquí, ¿no? Helicópteros, qué sé yo, allanamientos. Porque claro, los 4.000 familias allegadas que viven en la hormiga dijeron, nos tomamos los terrenos. Profe, y otra acotación a eso es que la hormiga ha sido así como full y las casas ya están casi construidas hasta los presidentes. O sea, uno va por los presidentes y ya está lleno de casas y la viña. Y claro, la gente se las tomó y dijeron, no, es que aquí no se puede construir vivienda y toda la cosa, y ahora ya está lleno así como de puras viviendas y todo. Entonces fue como súper contradictorio todo lo que decían. Esa imagen que le estoy mostrando. Claro, Sí, y de hecho es como que se está llegando a los presidentes. Sí, el proyecto llega hasta los presidentes. Sí, es horrible. ¿Cómo dice usted? Que es horrible, porque toda la viña que antes uno veía y era hermosa la vista de la viña, pero ahora ya está toda destruida. ¿Y usted vive ahí, en la hormiga? Sí, vivo justo por ahí. Ya. Entonces, claro, esto de nuevo, ¿no? La culpa no es del chancho. La ley lo permite. Y claro, lo peor es que lo malo lo estamos pagando nosotros, que somos del otro lado de la viña y no los que van a vivir realmente en la viña. Entonces, como que todo lo malo lo estamos sufriendo nosotros y ellos se van a quedar con lo bueno. Entonces también es súper injusto. La Oficina de Arquitectura que desarrolló la modificación del plan regulador es la misma que está haciendo el desarrollo inmobiliario. Eso no debería permitirlo la ley. Nuevamente. Entonces, claro, y ahora lo que está pasando, ¿no? Con el COVID-19, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Nuevamente, ¿no? Nos encontramos con una ciudad extraordinariamente segregada que ha permitido el modelo y que la ley de alguna manera en el fondo ha ido amparando. Nuestra ley sin relato, ¿no? Sin coherencia con este marco de definiciones de política, sin comprometerse con la sostenibilidad ambiental, con la integración social, con la inclusividad, finalmente ha construido una ciudad extraordinariamente segregada. Mire la distribución de los grupos socioeconómicos en Santiago de Chile. Mire
las personas diagnosticadas con COVID en marzo del 2020. Y miren, finalmente, la cantidad de gente que se está muriendo de COVID hoy día es al revés, ¿no? La gran cantidad de gente que se muere en el 2021, me faltó el gráfico ese, están los sectores más vulnerables, y es justamente en los sectores donde no se habían diagnosticado los primeros enfermos, digamos, de los primeros contagiados de COVID. Es decir, el virus se trajo, llegó al oriente de Santiago, ahí donde están los mayores recursos, pero finalmente sus estragos los terminó produciendo los sectores más desposeídos. Eso es producto de la... Y es dramático, ¿eh? Chicos, pucha, qué lástima, se me olvidó poner el gráfico de la consecuencia, ¿no? Pero ya lo voy a agregar ahí cuando suba la presentación. Entonces, a propósito de la Revolución de Octubre y el proceso constituyente, ¿no es acaso esta visión la que resolveremos en la nueva Constitución? Entonces, esa es un poco la invitación, chicos. Yo me voy a saltar porque creo que he hecho suficiente proselitismo ya, ¿no? Y pro-constituyente. Y creo que, claro, es un momento para discutir sobre los derechos humanos, ¿no? Y el derecho a la ciudad, el derecho al territorio, ¿no? Como un derecho emergente, ¿no? No está definido convencionalmente como un derecho humano, pero de alguna manera el conjunto de derechos que involucra, que implica el derecho a la ciudad, que es el derecho a la vivienda, pero la vivienda digna, justa, finalmente nos obligaría a definir un marco de definiciones de derechos en la Constitución que nos obligarían a avanzar decididamente en un cambio legal, ¿no? Normativo, no esta cosa de lo que se dice el deber ser, sino que las cosas que efectivamente obliga, sobre todo a los que hacen negocio sobre la ciudad, las restricciones respecto de lo que es la intervención en la ciudad, ¿no? No puede ser que en la ciudad todo sea una mercancía, no puede ser. No puede ser que todo se trance en el mercado, que todo sea objeto de especulación inmobiliaria. La Constitución tiene que cambiar. En fin. Esa es la primera parte, chicos. No sé si quieren que hagamos una pausa. Sí, podría ser. Ya, la segunda parte es más breve, ¿eh? Así que vamos a hacer una pausa de unos... ¿Qué hora es? Perdón, déjenme. Las 12:18. 12:18. Bueno, 15 minutos. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Okay. ¿Chicas? Sí. Ya. Ya, ojalá que alcancemos a hacer el ejercicio. Si no, lo hacemos la próxima semana. Voy a dejar de compartir y de grabar un ratito.